Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos una noche más a su programa favorito de historia aquí en Popular Televisión. Tras un año de alto el fuego comenzado en septiembre de 2010, el 20 de octubre de 2011 ETA comunicó el cese definitivo de su actividad criminal. Desde entonces han pasado 4 años en los que, gracias a Dios, nadie ha sido asesinado en nombre de la independencia de la Euskadi que se inventó aquel insigne cultivador de la historia ficción que se llamó Sabino Arana. Pero esto no quiere decir que todo haya terminado, pues todavía quedan bastantes asuntos por resolver y no de los menos importantes. Por ejemplo, nada menos que 377 asesinatos siguen sin ser resueltos, 134 de los cuales han prescrito ya. Muchas víctimas del terrorismo siguen sin saber quién mató a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, y los culpables no han pagado por ello. Por otro lado, desde el campo nacionalista se pretende hacer una especie de borrón y cuenta nueva, como si nada hubiera pasado o como si lo que pasó no tuviera efectos importantes en el presente y el futuro de España. Y paralelamente se intenta reescribir la historia para aligerar las culpas de los terroristas, presentándolos como heroicos luchadores por la libertad que se vieron forzados a empuñar las armas en contra de su voluntad para enfrentarse contra la opresión española. De este modo se está intentando trasladar la culpa al lado contrario. Los casi 1000 asesinados por los terroristas etarras ya no serían las víctimas de la banda criminal ETA, sino del conflicto. Ese conflicto, entre comillas, al que apelan continuamente como justificación de toda la sangre vertida por el brazo armado del nacionalismo vasco. Dos personas que llevan muchos años empeñadas en la labor de sacudir las conciencias y recordar el salvajismo etarra y sus perversos efectos políticos son los cineastas vizcaínos Iñaki Arteta y Alfonso Galletero, que han realizado en la última década documentales tan importantes y tan premiados como Voces sin libertad, 13 entre 1000, Olvidados, El infierno vasco y el más reciente, 1980, tremendo reportaje sobre el año más cruento de la historia de ETA, sobre el que tuvimos el placer de conversar con Iñaki Arteta en esta misma mesa el pasado mes de marzo. El señor Arteta vuelve a visitarnos esta noche, esta vez acompañado por su inseparable Alfonso Galletero, coautor de los documentales que acabamos de mencionar, para hablarnos de estos 5 años de paz, entre comillas, y de los proyectos que tienen entre manos para seguir informando al mundo del horror provocado por ETA durante medio siglo y de la estrategia de quienes pretenden que lo olvidemos. Buenas noches pues, queridos Iñaki y Alfonso, y bienvenidos una vez más a este vuestro programa Historia de Historias. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Jesús. Bienvenidos desde Bilbao. La verdad es que es hasta cierto punto fácil, dado que, como todo el mundo sabe, Bilbao es un barrio de la periferia de Santander, así que no es tan complicado venir, sí. ¿No? Estamos pensando en poner el metro ya directamente hasta aquí, hasta la... El metro de la periferia de Santander. Exactamente. Bueno, ahí se hizo al revés, ¿eh? Sí. Santander es la periferia de Bilbao. Todo está claro que todo según el cristal con que se mira, ¿verdad? En fin, pues nada, aquí estamos de nuevo para hablar, lamentablemente, del terrorismo etarra, que es sin duda el elemento central de la crónica negra de la España del último medio siglo, ¿verdad? Llevamos 5 años de crímenes, como se ha mencionado hace unos minutos, desde el anuncio del cese de la actividad armada, que dicen ellos, ¿no?, de la actividad criminal de ETA en el año 2011. Pero la primera pregunta que evidentemente hay que explicar a nuestros oyentes es, a pesar de estos 5 años de paz, entre comillas, ¿efectivamente la paz existe? Es decir, ¿se puede hablar de normalidad?
Empiezo yo. Sí, sí, sí. Pues, hombre, yo creo que hay que distinguir varias cosas. Una, en términos de seguridad, naturalmente, se vive de otra manera, ¿no? Ya no hay que llevar escolta. Tiene que llevar escolta. El que no llevaba escolta, como era nuestro caso, pues no tiene el temor que podía tener, ¿no? O sea, quiere decir que aparte de la gente de escolta había un círculo de ciudadanos que por exposiciones públicas de su no nacionalismo, pues también se sentían desprotegidos y de alguna manera con un cierto peligro. Bueno, eso ha cambiado naturalmente, ¿no? Gracias a la policía, al cese de ETA, pero supongo que, claro, detrás de eso está la efectividad de la policía, ¿no? Que durante todos estos años pues fue estrechando las posibilidades de ETA de atentar, ¿no? Y un poco también, yo creo que también por su conveniencia, ¿no? Los tiempos les han llevado a cambiar de campo de juego, pues dejar las armas, pero seguir jugando al mismo. O sea, que no ha sido tanto lo que se suele decir, ¿no?, la eficacia de la policía y de la Guardia Civil, cuanto la necesidad, es decir, la estrategia de los propios etarras, que se han dado cuenta de que ya no les resulta tan beneficioso seguir haciendo crímenes, ¿no? No, yo pienso que son las dos cosas, porque esta gente son muy listos, son extraordinariamente listos a la hora de plantear incluso sus propias derrotas, ¿no? Como se ha visto, ¿no? Sí, Y de las utilizarlas a su presentan favor. como si fueran victorias. Eso. Entonces yo creo que, claro, pues yo también pienso a veces, no es broma, pero pienso que si hubieran descubierto esto de los vídeos degollando a la gente, o sea, salvando las distancias, quiero decir, la utilización de esos medios con poco coste, en fin, un teléfono móvil, un tío que mata a otro y tiene una difusión mundial. Si lo hubieran descubierto hace unos años, yo no sé si esa nueva forma de terrorismo, de divulgar el terrorismo, les hubiera beneficiado. Pero en cualquier caso, son las dos cosas, es decir, la conveniencia de ellos de buscar otras vías, sabiendo también de la necesidad que España, los diferentes gobiernos, el Estado español, por decirlo así, tenía de que hubiera algún signo de paz en esta tierra del norte, y que eso les iba a facilitar, como ha sido así, su participación política, y luego con el tiempo aflojar las medidas penitenciarias, pues también eso yo creo que también ha jugado a favor de que por lo menos la actividad terrorista haya cesado. Y en ese sentido, pues efectivamente aquello es otra cosa. Pero en términos de libertad, ya se lo dejo a Alfonso, pero en términos de libertad la cosa es bien diferente. A mí me vais a permitir que discrepe, ya que estamos tres, y que puede tener esto un tono también de tertulia, de que discrepe de algunas de las cosas que aquí habéis dicho, estando de acuerdo en lo básico. Es decir, yo creo que el final de ETA fue un triunfo fundamentalmente policial, pero no porque esta gente haya sido muy listas. Yo creo que hemos sido muy tontos nosotros, y hablo de nosotros y hablo del gobierno, es decir, cómo hemos dejado que se aproveche esto. Es decir, lo que para mí es un triunfo policial se ha perdido después, no se ha vendido bien, no se ha sabido explicar, y hoy es el día en el que lo que está ocurriendo es que parece que no ha habido nada. En tu introducción, justo cuando lo has hecho, Jesús, me he acordado de que ayer, creo recordar, y tú además eres un perfecto conocedor de la figura de Sabino Arana, se celebró el aniversario de su muerte en tu querido pueblo de Sucarrieta, más conocido como Pedernales. Y de nuevo hubo un homenaje a este personaje que, si hubiera sido Franco o otro personaje de la historia, pues absolutamente deleznable, pues hubiera sido un escándalo. Y sin embargo seguimos dándole a este personaje una relevancia que solo se puede admitir desde el olvido, desde la ignorancia y desde el desconocimiento. Lo que sucede es que eso también es independiente de que haya o no tregua. Es decir, el hecho de que Sabino Arana hoy siga siendo una figura recordada y que su ideología sigue siendo la base de todo el mundo nacionalista, tanto del PNV como del mundo batasuno, es por la incontestable hegemonía ideológica que ha tenido el nacionalismo durante medio siglo, precisamente gracias a ETA. Es decir, ETA durante medio siglo ha hecho que las voces en contra del
no sé cómo llamarlo, del evangelio nacionalista que estaba instituido por doquier fuera contestado, ¿no? Entonces, claro, no se podían dar conferencias, no se podían escribir artículos, no se podía hablar con libertad, no se podía tener las mismas oportunidades de propaganda que han tenido los nacionalistas. Claro, eso se acaba notando con ETA o sin ETA, hoy, quiero decir. Es decir, lo que se recoge hoy no es el resultado de los últimos 5 años, es el resultado de los últimos 50 años. Exactamente, ahí es donde vamos. Es decir, al final, ETA como grupo que provocaba violencia y muerte puede haber desaparecido, pero la capilarización que ha existido en la sociedad, pues como está ocurriendo con la catalana, que por cierto nosotros calladitos estamos, aquí nadie levanta la voz, a ver qué les pasa a los catalanes, pero vendrán después. Otra cosa es que los catalanes se estrellen, que todo sea un desastre y entonces pues el concierto económico, nuestros derechos y lo bien que nos va, cómo nos va, igual nos hace de vez en cuando una declaración altisonante para decir que estamos con los hermanos catalanes, pero quietecitos. Y otra cosa que se suele olvidar también es que la situación del País Vasco de hoy tiene que ver directamente con los cientos de miles de personas que se han exiliado del País Vasco en el último medio siglo. Eso evidentemente tiene un eco inmediato en el peso electoral de las opciones no nacionalistas y luego, por supuesto, en el ambiente social, es decir, la pérdida de cientos de miles de personas, de cientos de miles de profesores que se tuvieron que ir por cuestiones lingüísticas y de un montón de gente más que evidentemente hace que, no sé cómo llamarlo, que el peso de la opinión pública no nacionalista sea mucho menor del que tendría que ser. Exactamente, mira, ahí vamos a estar de acuerdo en este momento. Efectivamente, porque es un grupo importantísimo de personas, pero que no solo son 200.000 votos o 200.000 personas sin más, sino que tenían una determinada peso cultural, social y crítico en un momento determinado. Y eso se ha perdido porque esa gente, muchos de los cuales siguen opinando, pero que se han metido en sus vidas, en sus carreras, en sus trabajos, en los pueblos de acogida, y entonces pues poco a poco te vas también desligando. Y además es que resulta un poco hasta cansino, y ese cansancio también va a su favor. Sí, sí. Decías antes, Iñaki, que ahora parece que se quiere olvidar, que aquí no ha pasado nada, que vamos a pasar página, y sin duda se podría decir que esa parte de la sociedad que hoy dice que hay que pasar página y que bueno, que al fin y al cabo los terroristas han demostrado que son buenos y que han abandonado las armas, es la misma parte que antes miraba para otro lado cuando sonaban los tiros, ¿no? Pues así es decir, la composición de la sociedad es la misma ahora que hace 5 años y hace 10, es decir, hay una cultura nacionalista que lo ha empapado todo. El que no haya querido participar de eso has tenido que estar callado, y ahora pues más o menos igual, es decir, mandan los mismos. A veces se habla del PRI, ¿no? Y tal, que los nacionalistas, salvo ese paréntesis cortito del gobierno nacionalista de 4 años, que no sirvió para nada, que no, es efectivamente absolutamente inane, ¿no? En cuanto a la historia, no cambiaron nada, porque desde si vamos a estar 4 años, ¿no? ¿Que podían haber dejado huella? Pues no. Salvo eso, pues llevan gobernando toda la vida y tienen perspectiva de gobernar siempre. O sea, no se puede decir siempre, porque las cosas cambian mucho en política, pero allí cambian muy poco, porque esa cultura nacionalista, desligándola de la de ETA, que tiene que ver con esto, con la memoria, ahora desligándola de ETA queda como pura, como ¿no? Inmaculada, ¿no? Entonces no sé si es algo que se puede añadir más gente. No sé si sabías que el culpable de los crímenes de ETA no son los etarras, es el conflicto. Bueno, entonces ahí está la cosa. Entonces ahora tienen la oportunidad los medios y el público a favor de minimizar todo lo que ha ocurrido, ¿no? Porque además, por una parte, a ver, hay algo lógico, esa sensación de vivir más tranquilo, por decirlo así, es decir, la existencia del terrorismo ha desaparecido y ha habido cierta euforia, sobre todo en la gente que no estaba amenazada, porque es una cosa, en efecto, muy curioso, pues yo creo que eso les alivió la conciencia. Ya no se mata en mi nombre, por decirlo así, ¿no? Bueno, además, como han tenido durante tanto tiempo la excusa del conflicto, ¿no? Es que es el conflicto que nos ha sido impuesto por los españoles, porque en el fondo nosotros, los etarras, somos gente de bien, que nos hemos visto obligados a tomar las armas en contra de nuestra voluntad por culpa del conflicto. Ese conflicto que precisamente es
son los gobiernos españoles los que nunca quieren resolver. De manera que ahora se sienten, como tú dices, digamos aliviados porque ya no se mata en su nombre, pero durante 50 años también vivieron tranquilos en sus conciencias, convencidos de que realmente no eran culpables, casi como si hubieran sido los españoles en 1808. Se vieron obligados a levantarse en armas contra la ocupación francesa, con la gran diferencia evidentemente de que en 1808 hubo una efectiva ocupación francesa, mientras que la ocupación y la invasión española del País Vasco, que se pretende que justifique la existencia de la ETA, nunca ha existido. La verdad es que es una absoluta chaladura en la cual se han cometido casi 1000 crímenes. Y hay una cosa respecto a eso, o sea, es decir, del conflicto han hablado siempre. Ahora es el momento de afianzarlo, a despejando de ETA, porque antes podía decir, claro, un conflicto, coño, pero es que ETA está matando. Ya, pero bueno, está la historia, Franco, bueno, no sé qué. Pero ahora tú quitas que ETA no mata y dices el conflicto. O sea, y eso están trabajando, vamos, es una cuestión estratégica del gobierno de Urkullu, ¿no? Mientras se monta un memorial, ponen el Instituto de la Memoria y ellos tienen la ETV, que cada domingo ahora están dando, pues el otro día el asesinato de Muruza y de Uruar, la guerra sucia, no sé qué, tal, las torturas, están dando, o sea, ellos trabajan exactamente para ese conflicto, que quede claro que fue así. Es curioso, Alfonso, que la palabra mágica conflicto se ha contagiado y también se usa mucho en los últimos años, sobre todo en Cataluña, porque también lo presentan como la respuesta al conflicto, en este caso surgido en 1714, ¿verdad? Es curioso. Es curioso. Bueno, como sabes, yo en esta pareja de hecho o de desecho que somos Iñaki y yo, vengo a ser un poco el experto en las palabras, vamos a decirlo así, experto entre los dos, no. Y las palabras a veces, mira que me gustan, y mira que te gustan a ti, mira que le gustan a Iñaki, pero a veces no ayudan. Es decir, el conflicto, necesitamos la paz, hay que dialogar. Incluso ahora, cuando estamos en esta historia con el terrorismo del Daesh, aún tenemos a gente hablando de que hay que dialogar y que esto se arregla no tirando bombas. Además, cuando esto lo dice un GEMAT suena como más fuerte, sino hablando y nadie dice con quién, porque no sabríamos ni con quién habría que hablar, ni sobre qué habría que hablar. O en el caso catalán, la falta de diálogo con el gobierno, que es intransigente, y lo primero que te dicen es, pero es innegociable la independencia. Entonces dices, bueno, pues entonces, ¿ya de qué hablamos? ¿Para qué hablar? Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. En el País Vasco hemos hecho de las palabras un escudo fabuloso. Recuerdo esas imágenes, Iñaki las recordará incluso mejor que yo, en las instituciones. Necesitamos la paz. Y yo decía, no, necesitamos que ETA deje de matar. Pero ¿cómo que la paz? Pero si los que dejen de... Para que haya guerra tiene que haber dos bandos pegando tiros. Y aquí hay uno que está pegando tiros, no vayamos diciendo necesitamos la paz. Llevado esto a otras situaciones, como imagínate a un violador que le dijeras, no, dialoga. Sé que esto es un poco banalizar quizás un poco la situación, pero con ánimo gracioso, pero es que a nadie se le ocurriría, y sin embargo aquí se nos ocurre. Algún día, cuando hagas otro tipo de programa que no sea de historia sino de lengua, en estos tiempos de Twitter que corren, que no tenga más de 140 caracteres. ¿Qué es Twitter? Es la sociedad en la que vivimos. Todo aquello que lleva más de 2 minutos de explicación desconectamos con una facilidad impresionante. Igual tendremos que hacer este programa en una cocina, preparando un cocido montañés y haciendo unas bromas, porque si no... Y luego hay una cosa también con esto del conflicto y de las palabras, ¿no? Ahora se está viendo con la posición, sobre todo de la izquierda española, con respecto a qué hay que hacer con los terroristas, ¿no? Esto o sea, nosotros decíamos cuando sobre todo los curas vascos decían, pues hay que dialogar y que, en fin, la paz se consigue hablando en una mesita con los terroristas y tal. Nosotros solíamos decir, bueno, que vayan a las ricotabernas a dar ese discurso, claro. No a nosotros. Sí. El pueblo está ahí sufriendo, esquivando las balas, no sé qué, y nos dicen que hay que creer en la paz. Y ahora es igual, o sea, que vaya esta gente
dicen no a la guerra, que vayan a Siria o vayan a las mezquitas, digan no a la guerra. O sea, quiero decir que hay una tendencia a señalar mal a los culpables desde un punto de vista bueno, absolutamente desacertado. Es decir, y que además que no implica ninguna actitud valiente, porque joder, fíjate, si hubiera sido valiente, que todos los que hablan de diálogo hubieran ido a sentarse delante de una ricotadana con una mesa, esperando a que salgan los otros a dialogar, pero de verdad, o sea, vamos a ver cómo dejamos, ¿no? Entonces, es curiosa esta atracción de la izquierda española, bueno, de la izquierda en general, porque es un fenómeno mundial, pero en el caso español, la atracción de la izquierda por los terroristas. Es decir, cuando estaba Franco vivo, tenían la excusa de que eran la vanguardia de la lucha contra el franquismo, ¿no? Cuando evidentemente los etarras nunca se lo plantearon así. Era la lucha contra España, estuviera Franco o estuviera quien estuviera, como se demostró con el hecho de que el 95% de los atentados de ETA se cometieron con Franco muerto. Pero una vez Franco muerto, ya la excusa antifranquista no seguía sirviendo, y sin embargo buena parte de la izquierda española, que empezó a curarse solo cuando empezaron a caer bajo las balas etarras políticos socialistas, pero hasta ese momento, bueno, morían guardias civiles, morían militares que lo llevaban en su sueldo, según se decía, o morían dirigentes de la derecha, digamos, ¿no? De la UCD, o carlistas, o falangistas, ¿no? Y entonces es curioso cómo sigue siendo así, y no solamente con el fenómeno etarra, sino como acabas de decir, es decir, ¿quiénes son los culpables de los que han puesto las bombas en París? No los que han puesto las bombas en París, sino Occidente, Estados Unidos, el capitalismo. Aznar, es decir, siempre, Aznar, es decir, siempre hay un culpable maligno que es el que obliga a esta pobre gente a tomar las armas en contra de su voluntad, que es exactamente lo mismo que la ETA. A ellos no les ha obligado nadie a tomar las armas en contra de su voluntad. Es un acto de voluntad suya. Yo voy a empezar a matar a guardias civiles porque considero en mi enfermiza imaginación que son las fuerzas de ocupación, ¿no? Salvo que esa violencia sea ejercida por la extrema derecha. Entonces es malvada. Entonces es per se. Venga de donde venga, como se suele decir. Entonces eso está en la cultura, ya no solo la vasca, porque además al final se contagia todo. Lo que hacemos de los catalanes, pues se contagian de lo que se ha asumido aquí, como se ha dejado pasar, pues como el lenguaje y cosas así, se contagia, claro. ¿Recordáis cuando hace 11 meses sucedió el tremendo atentado a la revista Charlie Hebdo, que por cierto luego la mencionaremos, la revista Charlie Hebdo de la extrema izquierda comunista anarquista francesa? Todo el mundo, por supuesto, se indignó con razón, ¿no?, por la barbarie, y sin embargo la opinión pública francesa lo que dijo es que qué miedo el Frente Nacional. Es decir, el culpable de esto no era el terrorista yihadista que había hecho aquella masacre, sino el Frente Nacional por agitar la islamofobia y porque al fin y al cabo se temía que fuera el partido que fuera digamos, a recoger los frutos, ¿no?, de la islamofobia. Y la pregunta que hago yo, una pregunta absolutamente maliciosa, te la hago a ti, querido maestro de las palabras. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de asesinar a los redactores o a los dibujantes de una revista de extrema izquierda, se hubiera asesinado a los redactores de una revista de extrema derecha? ¿Habría habido la misma indignación? Pues probablemente no. Creo que lo tendríamos claro todos. Probablemente no. Es más, se hubiera dicho que esta revista de derechas que criticaba a Alá desde una postura evidentemente de intransigencia, que hubiera sido evidentemente la contraria, la integrista religiosa de derechas, etcétera, etcétera,
no voy a decir que hubiera estado justificado, a tanto no creo que hubiera llegado, pero no hubiera habido la repercusión, la indignación general que hubo con... No todos hubiéramos sido entonces Charlie. Charlie, no. Yo nunca he sido Charlie de todas maneras. Bueno, pero quiero decir que no conozco ninguna revista de extrema derecha francesa, pero si le pusiéramos un nombre, vamos a llamarla X, no todos hubiéramos sido X. No, bueno, esto que estamos hablando entra dentro de esas posturas que se toman con respecto al terrorismo, ¿no? En los años 80 yo recuerdo, éramos jóvenes, claro, y mataba a alguien, estaba legal, ¿no? A mediados de los 80, 85, cuando funcionó y tal. Decía, han matado a alguien en Francia. ¿A quién? Claro, ya sabes si había que protestar o no. Claro, eso es así, ¿no? ¿Han matado a quién y tal? Entonces, y eso está recogido en un informe cuando el muerto era un etarra había grandes manifestaciones, y cuando el muerto era un guardia civil no había manifestaciones. En el informe de Foronda se recoge esa actividad de manera que el 100% de los hechos terroristas o sea, el 100% de los muertos etarras o en manifestaciones o cosas colaterales, todos tuvieron a una presencia pública de protesta, ¿no? Vamos a ir avanzando en nuestro programa, y ya que vosotros sois cineastas, vamos a hablar un poquito de cine, y sin apartarnos de esta cuestión de la cobertura, digamos, ¿no?, de la izquierda, tanto en España como en el resto del mundo, a ETA. Vamos a hablar de la que creo que es la película pionera, ¿no?, o por lo menos la primera en el tiempo, y quizá la más influyente o la que más eco ha tenido hasta el momento, que fue la famosa Operación Ogro de Gillo Pontecorvo del año 79, descripción del atentado contra Carrero Blanco, y además película cuya guionista fue Eva Forest, etarra catalana. Iba a decir catalana etarra, quizá. Bueno, la verdad es que da lo mismo, tanto monta, que precisamente estuvo procesada tanto por el asesinato de Carrero Blanco como por el atentado de la calle del Correo, de la cafetería Rolando. Cineasta, escritora, casada por cierto con el dramaturgo Alfonso Sastre, que se benefició de la amnistía del 77, que por cierto tendremos que mencionar a continuación. Ya se nos va echando el tiempo encima, tenemos que ir un poquito más rápido. Pero en fin, aquella película de 1979 evidentemente enfocaba la cuestión desde el punto de vista etarra. Los etarras eran unos guerrilleros generosos que defendían la libertad, y lo interesante de ello fue que esta película fue seleccionada por el gobierno español para participar en el Festival de Cine de Venecia y declarada de especial calidad por la Dirección General de Cinematografía en el año 79. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, no, tampoco. Hemos elegido este año. Estamos hablando de gobierno UCD. Sí, pero recuerda que acabamos de elegir no hace muchos meses a Loreac como posible. El argumento no es el mismo, tal, pero no deja de ser curioso que hay veces que tengo la sensación de que nos queremos hacer perdonar determinadas cosas. No he visto Loreac, sé que no tiene nada que ver con eso, pero que estuviera en euskera, pues bueno, puede estar bien, pero me da que en la elección hubo quizás, bueno, Iñaki como es académico del cine... Sí, yo la he visto y yo creo que era la mejor película del año pasado en España, ¿eh? Olvídate que está en euskera. Buen cine, a mí me parece. Bueno, que esté en euskera me parece magnífico. O catalán, es igual. Yo creo que es una... Pero yo había visto La Isla Mínima y me había gustado bastante más. Quiero decir que bueno, que también es una película crítica incluso desde el punto de vista social con la época, por decirlo de la época en la que está ambientada la película, ¿eh? Pero bueno, sí es cierto que, volviendo a aquellos años, eran años en los que éramos, la expresión, a ver si me la entendéis bien, vírgenes. O sea, yo recuerdo de haber comprado el Egin de la época, porque Operación Ogro tuvo una versión documental escrita en las páginas de Egin semanales. La publicación de un ensayo, de un libro sobre los acontecimientos. Antes de que apareciera el libro, apareció por entregas, y yo recuerdo de haber tenido durante algún tiempo aquellos ejemplares leyendo lo que luego fue el argumento de la película. Sí. Éramos jóvenes. En fin, acabamos de mencionar la amnistía del 77, que supuso que 65 asesinatos de ETA quedaran impunes, lo que es terrible para las víctimas, evidentemente. Y con esto pasamos a la segunda gran cuestión que tenemos que tratar esta noche, que es la de la impunidad. Es decir, porque allí comenzó el problema de la impunidad, que hoy, 40 años después, sigue muy vivo.
porque 377, nada más y nada menos, 377 asesinatos siguen sin ser resueltos, 134 de los cuales han prescrito. Es decir, que muchas víctimas del terrorismo, muchos cientos de víctimas del terrorismo siguen sin saber quién mató a sus familiares y siguen viendo como esos casos, como esas investigaciones por un motivo u otro se han cancelado, se han llevado mal, se han olvidado, se han apartado. La verdad es que es una cosa absolutamente tremenda. Bueno, eso nos lleva a que sean las intenciones de nuestra próxima película, ¿no? El hablar de todo eso, porque claro, no hay solo una razón. Es decir, es que ha habido olvido, ha habido negligencia, es que es un poco todo, ¿no? Conociéndolos, muchos de los casos que hemos conocido para documentarnos, pues uno se da cuenta de que había, bueno, primero, que había un muerto detrás de otro, o sea, superaba la eficacia policial de la época. Y luego ha habido negligencias judiciales, ha habido pérdidas de archivos. Cuéntanos esto de las pérdidas de archivos, que a mí, había un caso que he visto en el informe que me mandasteis para preparar este programa, del caso de un juzgado de Durango que destruyó las diligencias de un asesinato del año 79. Sí, Javier Urquizu, sí, el padre de Javier Urquizu, sí, en Durango, que era teniente de farmacia, ¿no? Sí, tenía una farmacia en Durango y le asesinaron en una farmacia y tal. Pues sí, se archivaban de un día para otro pero que se hayan destruido. Destruidos en el año 2006, además. Sí. ¿no? Ha habido cosas increíbles. Yo creo que es objeto de investigación que no se ha hecho. Lo ha hecho, claro, y nos basamos mucho en eso. Juan Fercanderín, un periodista de Covite, que ha sacado un libro investigando a partir de su estudio en sumarios y en procesos, investigan la mitad de estos casos sin resolver, ¿no? Y es increíble, ¿no? Pruebas que aparecen en pistolas utilizadas en otro atentado, que no se vinculan las huellas con las de un atentado hace un año antes y tal. O sea, cosas que ya no cabe decir, es que la policía no investigaba, eran las propias víctimas eran policías también, no cabe eso, ni que el gobierno o que hubiera una mano negra, sino que fue una confluencia de cosas muy mal hechas, en las que también entran naturalmente las intenciones de los gobiernos por negociar con ETA, en vez de acabar con ETA también. Es decir, que ha habido vacíos. Dejarlo correr. En tiempo de negociación, en tiempo de negociación, efectivamente, ha habido vacíos de detenciones y de continuar investigaciones y tal y igual. Entonces han interrumpido a favor de los terroristas, ¿no? Otro tema, por cierto, particularmente sangrante es el de los terroristas que fueron liberados por la amnistía del 77, que después continuaron asesinando. Bueno. Y ningún gobierno se responsabilizó de ello. Así es, sí, hay muchos casos, desde luego, sí. Pero quizás lo más sorprendente de todo esto no solo sea esos fallos que hubo en su momento, que quizás algunos pudieron ser debidos a la velocidad de acontecimientos con la que ocurrían las cosas, también los sistemas de investigación de la época no eran los que son hoy, o a fallos que también los hubo. Recordamos de hace poco Terra, que salió de la cárcel porque hubo una equivocación en las fechas y tal, sino que ahora, cuando ya más serenamente podríamos decir, bueno, pues igual que con el tema de las fosas franquistas y estas manifestaciones que salen, que tienen derecho los familiares a saber dónde están enterrados los cuerpos de sus antepasados, que me parece lógico, no tengamos esta misma preocupación por decir, bueno, vamos a ver, estos casos han quedado ahí, incluso hasta los que están ya pasados judicialmente, vamos a investigar quién fue el causante, por qué fue, cómo ocurrió. Es como que de pronto no hay que saber nada de eso. Es curioso, esto encaja, la película un poco, ¿no? Encaja con lo que ha dicho antes Iñaki, ¿no? Es decir, no todos los muertos son iguales, no todas las vidas valen lo mismo y no todos los victimarios son igual de malvados. Cuando a mí me parece una barbaridad absoluta. Es decir, la vida humana es la que es, tenga la ideología que tenga el asesinado y sea la causa ideológica por la que mate el asesino. Y sin embargo nos encontramos aquí con lo que acabas de decir, es decir, las víctimas recientes a cuyos
asesinos se les podría poner nombre y apellidos, se olvidan, no tienen importancia, se pierden las diligencias, se tapan, bueno, vamos a pasar página. Y sin embargo, las víctimas de una guerra, que en muchas ocasiones no se les puede poner, aparte de que ha pasado mucho más tiempo, pero no solamente por el tiempo, no se les puede poner cara y nombre a los asesinos, porque en la vorágine, en el caos de una guerra, no siempre se puede decir que este muerto en concreto lo mató esta persona. Son víctimas de una guerra, ¿no? Y sin embargo, ahí sí que se hace hincapié en que hay que abrir las fosas, en que hay que reabrir heridas, en que hay que hacer todo tipo de investigaciones. Pero aquí ya no es tanto la cuestión de poner cara al asesino, sino de condenar a una ideología, lo cual me parece sorprendente. Claro, esa es la clave, esa es la clave. Hay incluso, no sé si tenemos tiempo para ello, anécdotas muy significativas de todo esto. Fíjate, alguna incluso sacada de la actualidad más inmediata. Por hacer un recuerdo, hay una famosa periodista de la cadena SER que en su momento pidió a la gente que dialogaran cuando asesinaron a Ernest Lluch, porque hasta Ernest Lluch hubiera dialogado con sus asesinos. Luego hemos sabido, nos lo contaba hace poco Santiago González, que Ernest Lluch lo que hizo fue correr. Pero esa misma periodista hace unos días les quería sacar los colores al bueno de Bertín Osborne porque había entrevistado a la nieta de Franco, y este hombre, que al final no deja de ser un cantante, tuvo que saltar y decir, oiga, que a mí me asesinaron a 6 familiares en Paracuellos y yo estoy olvidando y estoy pasando página. ¿Cuándo pasamos de nosotros? Y ahí está un poco todo el problema, y volvemos al círculo del que hemos estado hablando antes, de esta izquierda que parece que la compleja absolutamente todo esto. Y es muy difícil en estas situaciones sacar a la luz muchas de estas cosas. Y como nosotros somos un poco Quijotes y amantes del Quijote, pues aquí mi amigo Iñaki pues está decidido a volver a embarcarse contra molinos de viento para sacar a la luz muchas de estas cosas. Antes de hablar, y ya con esto vamos a dar paso al último tramo del programa, que va a ser los proyectos en los que tenéis ahora vuestras manos metidas. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que estamos hablando de la izquierda, de la cobertura que ha dado sobre todo la izquierda, no solo la izquierda, pero sobre todo la izquierda al terrorismo etarra, no solamente también la izquierda española, sino la izquierda europea. Y vamos a poner el ejemplo sangrante de Charlie Hebdo, ya que estábamos hablando de Charlie Hebdo antes. Vamos a ver una portada de la misma revista anarquista de la extrema izquierda francesa, Charlie Hebdo. Esta es de 1980, en pleno año más sangriento, más cruento de la historia de ETA, con 93 asesinados, y la revista Charlie Hebdo sacaba esta portada tan divertida con una señora ligera de ropa. El número es del verano y dice: qué bien, esto me pone cachonda. Se refiere, el título pone bombas en España, y dice: qué bien, esto me pone cachonda. Así, una traducción un poquito libre, ¿no? Es decir, bueno, que la ETA pusiera bombas en España y matara a 93 personas era visto por la izquierda francesa como algo divertido. No es momento para pasar factura, pero en 1980, en nuestra película 1980, año al que alude esa portada, pues se habla precisamente de la postura de Francia con respecto a ser santuario, que se llamaba, ¿no? Santuario de etarras, ¿no? Es decir, ahí tenían los terroristas que actuaban a 50 kilómetros de la frontera y volvían allí a dormir y a tomar potes y eso, ¿no? O sea que, bueno, las cosas han sido así. Hablando de santuarios, junto a la izquierda española y la izquierda francesa, habrá que hablar de la Iglesia vasca. Tanto entonces como hoy. Me gustaría más saber, en el programa anterior ya estuvimos hablando del papel de la Iglesia vasca en la cobertura de ETA, o incluso en el apoyo a los comandos de ETA, en la información para cometer crímenes. Pero me gustaría saber vuestra opinión como vizcaínos, como vecinos del País Vasco, de la postura de la Iglesia vasca hoy. Hoy hay un obispo que no tiene nada que ver con lo nacionalista, que es Munilla. Está Setién, todavía no tiene presencia pública, pero salvo que se la demos nosotros, como en la otra película, no tiene y estamos en Uriarte, pues
el que ha intentado todos los procesos negociadores, ¿no? Sentarse ahí para que se dieran la mano los asesinos con los gobiernos distintos de España, ¿no? Entonces la Iglesia ahora es diferente, claro. Además, como decíamos antes, claro, los tiempos son diferentes también, ¿no? Pero claro, hay que mirar hacia atrás, porque la Iglesia vasca no solo ha sido alarmantemente condescendiente con el asesinato, no venga de donde venga, sino con ese tipo de asesinato del que estamos diciendo, ¿no? De españoles muertos allí en el País Vasco o fuera. Ha sido condescendiente con eso, pero también bastantes miembros de la Iglesia algunos están en la cárcel, han pasado por la cárcel por haber estado vinculados exactamente a la actividad terrorista. Muchos otros las han dado cobertura en las iglesias, en sus casas parroquiales y tal y cual. Y luego además es que en los púlpitos han leído pues, flamas nacionalistas, no exactamente proetarras, pero desde luego nunca contra ETA. Nunca tuvieron inconveniente en hacer funerales multitudinarios a los etarras, y sin embargo siempre pusieron pegas para hacer funerales a las víctimas de ETA, lo cual es sangrante. Sí, no, hay mucho para contar. Es decir, no es un cura que un día, bueno, vamos a hablar de Setién, que tal, decía, no, hay una estructura grande. No estarían todos, naturalmente. Nosotros somos amigos de Jaime Larrinaga, que tuvo que pagar precisamente por no estar alineado con eso, ¿no? Sí. No han sido todos los sacerdotes, naturalmente, sí. Pero sí que se ha extendido, y eso además ha creado ese barniz cultural que ha hecho que la gente soportara lo que estaba pasando sin tomar partido, ¿no? Porque tenía esa cobertura iba al confesionario, ponía sus pecados a cero, ¿no? Está, ¿no? O sea, si los curas no decían que estaba mal aquello, pues... Exactamente. ¿Quién soy yo para decirlo, no? Exactamente. Al hilo de la actualidad, de nuevo, tres breves cosas. Primero, lo que estabais diciendo ahora mismo, que no es que la Iglesia ahora esté a favor del terrorismo tarra, etcétera, etcétera, sino que le noto que lo que yo noto es que tampoco dice nada en contra, o sea, que también están en esa labor de bueno por la paz, una Ave María. Segundo, que en otro sitio que ahora podría ser paralelo, que es Cataluña, la Iglesia está muy decantada hacia el nacionalismo catalán. Sí. Y podemos decir lo mismo, que todos los nacionalistas no son terroristas, que ahora está puesto muy de moda con respecto a los islamistas, pero sí es cierto que todos los terroristas son nacionalistas, o por lo menos aquí lo fueron, y en el caso de los islamistas igual. Y tercero, esa última intervención del Papa Francisco hablando de que debajo del terrorismo está la pobreza, les puede venir muy bien a mucha gente para justificar, pero que claro, no era precisamente el caso del País Vasco, donde los etarras no eran precisamente gente pobre y desamparada, que no le quedara más remedio que... Entonces esas palabras del Papa tienen su punto, que yo supongo que no estaría pensando en los etarras ni mucho menos. Y además no es cierto, por fíjate, si no África, ¿qué hubiera hecho? O la India, o sea, no corresponde. Es que el hambre lo que provoca son revoluciones, no terrorismo. El terrorismo lo provoca el odio, y el odio generalmente viene provocado por odios religiosos o por odios ideológicos. Además, en el caso del País Vasco está clarísimo, es decir, era, como muy bien definió en una ocasión Iñaki Ezquerra, un terrorismo de pijos, es decir, los ricos, las provincias con mayor renta per cápita de España asesinando no a los pobres, pero en fin, que no era por una cuestión, no era una cuestión económica, no era que los vascos se murieran de hambre y tuvieran que luchar por su supervivencia. Pero en fin, vamos a hablar de los proyectos que tenéis entre manos, y antes de hablar de ello, vamos a ver el primero de los vídeos que tenemos preparados hoy aquí, el teaser de vuestra próxima película. Qué homenajes y qué plazas y qué rotondas, o sea, lo que aquí necesitamos todos es que no hay impunidad. Mi objetivo, pues intentar destruirlos, ¿no?, de forma democrática, y hemos encontrado una vía. Vayan tomando nota: www.300casosinresolver.com, el 300 con números. Se lo repito, www.300casosinresolver.com. Así que vuestro próximo proyecto consiste
en recordar, por medio de una película, la impunidad de estos terroristas, de estos 300 casos sin resolver, que evidentemente siguen causando inmenso dolor a los familiares. Pero son casi 400, ¿eh? O sea, fíjate que las investigaciones son recientes, por eso 377, ¿no? Sí, eso es. Entonces, una de las intenciones de nuestra película va a ser seguir las investigaciones que están haciendo, como hemos visto, tanto Juanfer Calderín como Daniel Portero, ¿no? En paralelo, digamos, hay alguna otra persona también, que está haciendo, removiendo sumarios y tal, y sacando a la luz casos, y bueno, es muy complejo porque en muchos casos no hay documentación, pero bueno, contrastando fuentes y tal, sacando a la luz esos casos. Eso por una parte. Y Daniel Portero, con otro abogado, en Dignidad y Justicia, lo que están haciendo es buscar resquicios legales para que sean reconocidos los crímenes de ETA como de lesa humanidad. O sea, que son dos cosas muy interesantes que están evolucionando. Para que no prescriban, evidentemente. Para que no prescriban, o para que parte de ellos al menos no prescriban, ¿no? Entonces son dos investigaciones que nos parecen muy interesantes para que no haya impunidad, para saber lo que ha pasado por una parte, y para por otra parte, por la vía legal, pues, para que se impida que haya o que al menos ninguno, o sea, no todos los que han cometido crímenes puedan salirse de rositas, como suele decir, ¿no? Y para eso, evidentemente, nada mejor que grabar una película, porque, como antes decías, querido Alfonso, vivimos en la generación Twitter, en la generación acostumbrada a que todo lo que vaya más allá de 140 caracteres es un rollo leerlo, así que hay que ponérselo en imágenes para que todo el mundo lo comprenda, tanto a este lado como al otro de los Pirineos, porque lo que sucede, como sabéis muy bien, es que en el resto del mundo se sigue viendo este fenómeno del terrorismo como incluso el Papa, ¿no? Como una lucha de los oprimidos frente a la opresión. Por eso es importante que nuestros televidentes que estén interesados en la cuestión tomen nota de ello y entren en la página que les he dicho antes, www.300casosinresolver.com, y quien esté interesado en echar una mano en la financiación de esta película, pues ahí tienen la información para hacerlo. Vamos a ver a continuación el segundo vídeo informativo. Ya no solo es que no tenga un papel confirmando una sentencia, un sumario, algunas diligencias, es que no sé nada. Más sangrante aún es saber que hay casos de asesinato terrorista que no fueron resueltos, pese a que quienes cometieron esos crímenes los confesaron, contaron cómo, dónde y cuándo, apretaron el gatillo, y aún así no fueron llevados ante un juez. Cuando nosotros conocimos la cifra de los casos sin esclarecer, pues a mí esa cifra me obsesiona muchísimo. La misión se la debemos a los muertos, es acabar definitivamente con ETA, pero de verdad, haciendo que sean imprescriptibles los asesinatos, pero por la vía judicial. Uno de los asesinatos sin resolver es el de mi padre. Quiero justicia para él y justicia para todos. Y esa justicia no se nos puede escatimar a costa de homenajes. Hay mucho trabajo por hacer y es muy importante porque con la justicia también estás construyendo la historia. El vídeo vuelve a existir en lo mismo que antes, eran varias víctimas del terrorismo explicando en concreto sus casos, ¿no? Que no han sido investigados, el asesinato de sus padres, de sus hermanos y de sus hijos, y todos estos casos son los que pretendéis sacar y explicar en la película esta. Sí, ahí la película más o menos va a tener una estructura que tiene que ver con esos investigadores, pero también vamos a sacar a casos de víctimas, claro, casos diferentes, contándonos sus historias y las vicisitudes de sus recorridos judiciales, y luego también a jueces de la época que trataron con este asunto en distintas épocas, y a policías, investigadores también de la época, incluso a un político que tuvo, pues a un ministro del Interior y tal, pues que entre todos pues nos arrojen luz sobre el asunto. Porque, como te decía, no es una cuestión de que haya habido exactamente solo mala intención para que haya olvido o haya dejación, ¿no? Sino que bueno, han sido una serie de cosas que de alguna manera dibujan el panorama de cómo era España en los últimos años, ¿no? Que es a lo que casi nos dedicamos. ¿Cómo éramos? ¿Cómo era España? ¿Cómo ha podido pasar todo esto delante de nuestros ojos, ¿no?
Y entonces, bueno, las estructuras judiciales, las policiales y tal, y luego al fondo las víctimas, pues ese es un poco el escenario. Es decir, volvemos al punto 1 que nos llevó a hacer la primera película, es decir, las víctimas no pintaban nada, nunca han pintado nada. Vamos a acercarnos a ver qué pasó con ellas, ¿no? Desde muchos frentes, ¿no? Que es lo que venimos haciendo, ¿no? Creo que puede tener... Alfonso, tu último minuto. Creo que este proyecto, si lo sacamos adelante, puede tener esa forma circular de volver al principio y que sirva, porque ya te puedes imaginar, y los espectadores también, que nosotros con esto evidentemente no nos vamos a hacer Spielberg ni cosa por el estilo, que sirva como documento. Yo a veces tengo la sensación, hablando con Iñaki, lo decimos, de que nuestros proyectos van a ser mucho más interesantes en el futuro, en un futuro no muy lejano, pero en el futuro, que incluso ahora mismo, donde esa capilarización de no queremos follones, no queremos saber, lo inunda todo. Igual dentro de unos años, cuando haya que recoger ese material, que ese material además lo hemos puesto a disposición, y aquí me gustaría que lo contaras, para que pueda ser estudiado, para que pueda ser investigado. Esperemos pues que sirva para que tanto en el presente como en el futuro todos estos documentales y el material que, según has contado antes, Iñaki, has depositado en la Fundación Ortega y Marañón para utilización de las futuras generaciones, sirva para que efectivamente los españoles y los extranjeros comprendan la enorme barbarie de ETA y sus efectos políticos, que evidentemente llegan hasta hoy. Pero se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por vuestra presencia una vez más en nuestro programa. Volveremos a vernos, si Dios quiere, sobre todo desde este proyecto que tenemos entre manos de poner un ferrocarril hacia la periferia de Santander, que llegue hasta Bilbao, y así podáis venir con mayor facilidad. Y les recuerdo a todos ustedes otra vez la dirección www.300casosinresolver.com. Entren ahí y podrán ustedes informarse sobre esta película. Por otro lado, les informamos, como es habitual, de que pueden ustedes encontrar tanto este programa como los anteriores en la página web de Popular Televisión Cantabria, en la pestaña de Televisión a la Carta, así como directamente en YouTube si buscan ustedes Popular TV Cantabria, Historia e Historias. Ya saben que estamos, como siempre, ansiosos por conocer sus comentarios, tanto sobre el programa de hoy como sobre los anteriores, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas e incluso sus parabienes, si los hubiere, en la dirección de correo de nuestro programa, que pueden ustedes ver en el faldón de su pantalla, historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. Cuento con sus comentarios, con sus sugerencias y con sus críticas, y por supuesto cuento con todos ustedes aquí en el próximo programa de Historia e Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches.